Te doy la bienvenida hoy a nuestra segunda reunión aquí en el punto de encuentro esta mañana y quiero invitarte a que ese amor que has recibido de Dios hoy se lo transmitas a alguien con una sonrisa, con un abrazo, con una bienvenida. Que hoy le puedas decir a alguien, qué rico estar contigo hoy, poder compartir esta mañana, este tiempo acá juntos como congregación. Después de las semanas que tuvimos para hablar acerca de sexualidad, vamos a cambiar, hoy vamos a dar una vuelta, vamos a dar un giro, tratando siempre de predicar todo el consejo de la Biblia, ¿no? Porque creo que el gran desafío que tenemos es estudiar toda la Biblia. Y voy a decirlo ahora, no podemos pretender tampoco que en un domingo entendamos toda la Biblia o podamos predicar toda la Biblia. Por eso tenemos nuestros puntos de conexión, nuestras redes de conexión, la escuela bíblica, porque pretendemos que las personas puedan encontrarse cada vez más con Dios. Pero los domingos a mí me gusta hacer una predicación que tenga contenido, que tenga mucha palabra, que por lo menos nos enseñe cosas que cambien radicalmente nuestra perspectiva acerca del mundo, de Dios, lo que llamaría siempre la cosmovisión. Y hoy quiero comenzar una nueva serie que le apunta a un fundamento, a algo básico de la vida cristiana. Tenemos personas con muchos años caminando con nosotros ya y otros recién llegando a nuestra congregación. Y por eso creo que estos fundamentos siempre hay que abordarlos, mirarlos, estudiarlos, reflexionarlos. Algunos piensan que los cristianos somos muy intensos. ¿Sí les han dicho eso o no? Sí, sí les han dicho. Por no decir que somos canzones. Hay personas que le dicen a uno, es que usted es muy intenso. Usted habla mucho de Jesús, se la pasa hablando de Jesús todo el tiempo. Y no solo eso, sino que quiere convencer a todo el mundo que crea lo que usted cree. Eso pasa. Y claro, hoy la palabra intensidad tiene una connotación negativa, pero no siempre ha sido así. Entonces, durante los últimos años, toda esa presión y esa crítica hacia nosotros, porque amamos a Jesús, queremos hablarle a todo el mundo de Jesús, queremos que la gente conozca a Jesús. Entonces, lo que nos ha hecho es callar. Y veo que nos hemos ido a otro extremo. Y entonces los creyentes se callan porque no quieren ser vistos, ellos dicen como fanáticos, algunos. No, yo no quiero ser radical. No, yo creo que no tiene que ser radical. Lo que no hay que ser es fanático. Entonces la gente dice, no, yo no quiero que me vean como fanático, yo prefiero como estar más bien callado. Y ha hecho carrera una frase de un hombre de Dios muy especial. No estoy criticando la frase, solo quiero decir que la hemos sacado de contexto, que fue Francisco de Asís. ¿Se acuerdan del famoso San Francisco de Asís? Un hombre muy lindo. Y Francisco dijo, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Entonces, claro, no queremos ser intensos, porque vemos la intensidad como algo malo. No queremos ser vistos como fanáticos. Y además nos dan ese papayazo cuando predican los pastores y dicen, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Entonces, hemos terminado por no predicar el evangelio. Hemos terminado por no compartir de Jesús. Hemos terminado por decir, no, simplemente seamos buenas personas y mostremos nuestra vida con nuestra vida a Dios. Esa es la interpretación que le hemos dado a estas enseñanzas, pero no es la interpretación o no es el mensaje de la Biblia, no es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso durante estas semanas vamos a abordar este tema que me parece que es crucial, que es importante. Y si tal vez tú no te calificas como creyente, igual es algo tengo para decirte con este tema. Pero si eres creyente, necesitas entender esto. Hay una realidad y es que toda persona que ha disfrutado de algo quiere compartir ese algo. Eso es una realidad, o sea, eso no tiene discusión. Si vas a un restaurante espectacular y te fascinó el restaurante, ¿qué haces? Es lo que la gente llama el voz a voz. En mercadeo eso se llama voz a voz. Y el voz a voz lo que hace es que transmite una cosa muy chévere. Entonces quiero que hagamos un ejercicio rápido. Piensa en un restaurante que te encanta, así espectacular. Y quiero que le cuentes acerca de ese restaurante a la otra persona sin palabras. Quiero que le expreses todo lo que... No le digas nada, por favor, no le digas nada. Solo sin palabras cuéntale de ese restaurante. ¿Es posible? Parece uno loco, ¿sí o no? Si estás capturado como yo por el mountain bike, por el ciclomontañismo, ¿cómo le cuentas de ciclomontañismo a otra persona si no le hablas, si no le explicas?
yo creo que los ciclomontañistas somos recansones, porque vivimos hablando de ciclomontañismo, le contamos a todo el mundo del último grupo que tenemos, de la última ruta que hicimos, todo el tiempo estamos hablando de eso. Pero ¿te das cuenta? La gente, tú puedes hablar de que vas a un restaurante espectacular, pero no puedes haber ido a un restaurante espectacular, pero si no cuentas, la gente te puede ver saludable porque estás nutriéndote bien, pero si no cuentas, la gente te puede ver saludable porque estás haciendo ejercicio, pero si no cuentas, la gente se imagina, pero no entiende por qué está pasando lo que está pasando. Y quiero decirte que leía sobre esto de ser intenso y leí un comentario de alguien que no es cristiano y dice: la sociedad está inmersa en una época en la que todo lo que hacemos tiene una expresión profunda de nuestro sentir. Sin embargo, la mayoría del tiempo pasan por un proceso que les resta significancia a esas cosas. Es decir, hay cosas tan importantes pasando en nuestra vida y pocas veces las comunicamos. Hemos caído en un error de no comunicar cosas que son realmente relevantes. Y por eso la sociedad misma, dice esta persona, ahora tiene un profundo temor a comprometerse o definirse bajo cualquier causa o estandarte. Porque no queremos ser intensos, no queremos que nos vean como fanáticos, no queremos que nos vean como alguien que cree apasionadamente en un tema. Entonces preferimos callarnos. Dejémoslo así. ¿Para qué yo me pongo con esta intensidad? Dejémoslo así. Intensidad, ¿sabes que es un término que no deberíamos ver como negativo? Porque según la Real Academia de la Lengua Española, intenso quiere decir muy vehemente y vivo. Eso es lo que significa intenso. No como ahora que la niña le dice al muchacho: ay, usted sí es intenso, que es negativo. No, esto es vehemente, vivo, esto es genial, algo bueno. Ser intenso es bueno. Y te has puesto entonces a pensar que todos nos volvemos intensos con aquello que ha impactado verdaderamente nuestra vida. Todos nos volvemos intensos. Si algo impacta mi vida, me vuelvo intenso. Eso es algo natural, pasa, sucede. No hay que estar rogando para eso, simplemente sucede. Parece que todo el mundo puede hablar de lo que le gusta, de deporte, puede hablar de ocio, puede hablar de la fiesta, la gente puede hablar de sus filosofías. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente habla de temas orientales como el hinduismo, la meditación trascendental, la reencarnación, lo hacen sin ninguna pena, sin ningún tapujo, simplemente lo hablan? Van y cuentan: leí este artículo y wow, me parece genial y estoy intentando esto. Estoy yendo donde una señora que me lee el chocolate, y lo cuentan. Parece que los únicos que no podemos hablar de lo que nos gusta somos nosotros, los que creemos en Jesús. Porque cuando los demás hablan de lo que les gusta, de lo que creen, solamente están diciendo lo que les gusta y lo que creen. Pero cuando nosotros hablamos de lo que nosotros creemos y nos gusta, que es Jesús, somos unos locos. Somos unos fanáticos. ¿Te has puesto a pensar en cómo está esta sociedad? Pero más allá de todo esto, quiero que entiendas que la intensidad de un creyente tiene su origen en las palabras mismas de Jesús que están en Mateo capítulo 28, donde quiero que empecemos esta serie. Mateo capítulo 28, en el versículo 18. Vamos a ir juntos, quiero que me acompañes, quiero que hoy abras tu Biblia. Me gustaría que la abras, que la enciendas. Y si puedes subrayar, sería bueno. Si puedes anotar, sería bueno. Pero yo quiero que hoy nos acostumbremos a ir a la Biblia. Porque una de las cosas que observo a lo largo y ancho de la iglesia en Colombia es que no está usando la Biblia. Y entonces, pues sabes que yo me puedo parar acá y decir un montón de cosas, y tú cómo sabes si eso es lo que la Biblia dice o no. Entonces Mateo 28, 18 dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es una aparición que Jesús tiene después de que ha resucitado. Jesús ha sido crucificado, sepultado, y después se aparece resucitado varias veces a sus discípulos. Y esta es una de esas apariciones. Y en esa aparición les dice: yo quiero que entiendan algo. A mí se me ha dado toda autoridad, y vamos a desglosar este pasaje. Y por esa autoridad que se me ha dado, yo les pido a ustedes hoy, no les ruego, les ordeno. Entiéndalo bien, ese es el contexto que vamos a estudiar hoy. Que vayan a las naciones y hagan ¿qué?
discípulos y los bauticen, y está todo lo que allí se agrega. Entonces, quiero que entiendas que no solo porque cuando uno se encuentra con algo que le gusta o se apasiona por algo, uno quiere naturalmente contar algo, sino porque es que el cristiano entiende, el creyente, el seguidor de Jesús entiende que Él nos envió a comunicar algo, a hacer algo en esta sociedad. Jesús empleó 4 veces el término todo aquí en este pasaje, y en el griego está aún más claro que en esta versión. Pero Jesús lo emplea 4 veces, lo que significa algo importante para nosotros. Jesús empleó el término de la siguiente manera, el término todo. Destaca 4 énfasis. Toda autoridad, es decir, que Él tiene que, ¿qué significará eso? Ya vamos a ver, pero habla de toda la autoridad. Segundo, ir a todas las naciones, o sea, habla de un alcance total a nivel global. Está diciendo que Él tiene toda la autoridad, pero que hay un alcance global de lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y después dice que obedezcan todo lo que les he mandado. Por tanto, hay una amplitud del mensaje. Y es a lo que me refería hoy cuando comencé. Nosotros solemos predicar las cosas que nos gustan más o con las que tenemos más problemas, pero no solemos predicar a veces toda la Biblia. Y por eso es necesario conocer toda la Biblia para poder explicar el mensaje. Yo no puedo tomar un texto de la Biblia y sacarlo de allí y hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra para justificar una enseñanza. Yo necesito tener conocimiento de la Biblia en general para poder contrastar lo que ese texto quiere decirle a la gente. Y todo significa todo. Y eso significa tu economía, tu matrimonio, tus relaciones, tu estudio, todo que aprendas a obedecer, todo lo que Jesús mandó. No hay área que no esté cubierta acá. Y después está, aunque allí dice siempre, estaré con ustedes siempre, en realidad uno podría traducir estaré con ustedes todos los días. Esto habla de que hay un periodo y que Dios estará presente durante todo ese periodo con nosotros. La intensidad de los discípulos en realidad se originó en el hecho de que Jesús mismo se les apareció. La cosa más poderosa que hay acá es que Jesús se apareció. Hay un texto, si dejas una marca ahí en Mateo 28, que está en 1 Corintios capítulo 15, que me fascina, porque es una de esas evidencias que utilizan los apologistas o los defensores de la fe para hablar sobre la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y toda o cualquier otra religión o filosofía que exista en la vida? Que aquel que creó el cristianismo murió, pero resucitó. Todos los otros creadores de filosofías y de religiones murieron y muertos se quedaron. Pero el cristianismo sostiene algo, y es que Jesús resucitó. Y entonces hay diferentes evidencias que no voy a cubrir hoy porque no se trata de eso la enseñanza, que nos muestran que Jesús resucitó, que es no hay la única prueba de que mucha gente creería que Jesús resucitó es que Jesús se aparezca acá, y no ha pasado en 2000 años. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que analizar las evidencias. En últimas, la vida de toda persona depende de lo que cree. Todos creemos en algo. Todos tenemos fe, aún los ateos. Los ateos tienen fe en que somos producto del azar y eso requiere un montón de fe. Cuando tú analizas lo que los norteamericanos llaman el fine tuning o la forma afinada en que está el universo. Cuando tú analizas todas las constantes que hay que describen las leyes de la física. Cuando tú analizas realmente la creación, te das cuenta que se necesita mucha fe para pensar que no hay un diseño detrás de esto. Pues está bien, hay gente que tiene fe en eso. Pero en últimas, todo en la vida es de fe. El asunto es, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Y aquí está el punto. Que Jesús es el objeto de nuestra fe. Y que hay suficiente evidencia creíble para decir que Jesús está vivo y que es quien dijo ser. Entonces aquí empezamos por lo que leemos en 1 Corintios 15:3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y entonces ¿qué dice después? Y que se apareció a Cefas, o sea a Pedro. Y luego ¿a quiénes? A los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto.
Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Esta es una de las cosas más fuertes que hay porque ningún erudito, ningún historiador serio debate este texto de Pablo en Corinto. Todo el mundo sabe que Pablo lo escribió. Hay suficiente evidencia para decir que fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Y lo que me vuela la cabeza es que Pablo dice, y hay 500 personajes a los que el Señor se les apareció y todavía están vivos. ¿Qué es lo que está diciendo? Vaya, pregúnteles. Porque claro, le está diciendo, usted me pregunta a mí, yo le digo, sí, resucitó. Entonces, usted me está tramando, como dicen a veces, ¿no? No, entonces pregúntele a los discípulos, pues no es que eso fue la rosca que armó todo el cristianismo. Entonces le dice, no, entonces no le pregunte a ellos, va a preguntarle a los 500, bueno, algunos ya murieron, pero de esos 500 que haya 250 que estén vivos. Vaya, pregúnteles. ¿Por qué les hablo de esto? Porque nosotros tenemos que ponerle un poco de razón al tema de lo que creemos también. ¿De dónde creen que salió la fuerza de estos discípulos para predicar el evangelio si no fue de un encuentro personal con Jesús resucitado? Después de que estos tipos eran unos cobardes que estaban asustados, escondiéndose cuando crucificaron a Jesús, de pronto, de la noche a la mañana, solo porque se iluminaron, salieron y dieron sus vidas por Jesús. No, es porque Jesús se les apareció. Y cuando tú te encuentras con Jesús, adivina qué pasa. Se despierta una pasión. Por eso ellos eran intensos. ¿Sabes cuál es mi teoría? Mi hipótesis es que hemos dejado de ser intensos porque nos hemos dejado de encontrar con Jesús. Porque cuando yo me encuentro con Jesús, yo soy intenso. Mi hipótesis es que la iglesia cada año pierde más gente que se ha encontrado con Jesús. Menos gente se encuentra con Jesús, para ponerlo de esta forma. Entonces la gente se encuentra con ideas, con un ambiente, con un pastor, con una alabanza, con una enseñanza, con un predicador divertido. Porque ahora si uno no hace chistes en la prédica, pues no sirve la prédica. Pero pocos se encuentran con Jesús. Y es un desafío que tenemos. Si Jesús está vivo, necesitamos creer lo que Él nos dijo. Si Jesús no resucitó, entonces la verdad todo esto es carreta. Pero si Él está vivo y si nos hemos encontrado con Jesús y si somos sus discípulos, entonces Mateo 28 tiene mucha seriedad y nos tiene que decir muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender volviendo a Mateo 28 es que toda la autoridad se le ha dado a Jesús. ¿Qué significa eso de la autoridad de Jesús? Lean todo el Evangelio de Mateo y se van a dar cuenta que Mateo enfatiza que Jesús es un rey. Dice que hablaba con autoridad. La gente decía, ¿quién es este que enseña con tremenda autoridad? La Biblia dice que ejercía autoridad cuando sanaba. Dice que había gente con espíritus que los tenían enfermos y que Él ejercía autoridad sobre ellos y les sanaba. Ordenaba que las enfermedades desaparecieran. Tenía autoridad. Tenía una autoridad que solo Dios puede tener porque sabemos que Jesús es Dios. Eso es lo que creemos los creyentes. ¿Y sabe cuál era esa autoridad? Perdonaba pecados. Era el único. ¿Se acuerda que un día dice tus pecados te son perdonados y toda la gente se pone mal y los fariseos se molestan y dicen ¿y quién te crees tú? ¿Quién te dio la autoridad para perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Pues Él tiene la autoridad. Entonces todo el Evangelio de Mateo está destinado a mostrarte que Jesús tiene toda autoridad. Eso es lo que, no es que allá en Mateo 28 apareció diciendo es que ahora se me dio autoridad. Él siempre ha tenido autoridad. ¿Y por qué tiene esa autoridad? Porque Él es rey. Lo que la Biblia afirma es que Él es un rey, pero no un rey cualquiera. Mateo nuevamente en el versículo 1 comienza afirmando que Jesús es el descendiente del linaje de David. El gran rey David en Israel, Él es descendiente del rey David. O sea que tiene linaje real como hombre. Fue reconocido como rey de los judíos por los sabios que vinieron de Oriente, lo que la gente conoce como los 3 reyes magos, que no fueron 3 ni eran magos. Y esos sabios que venían de Oriente, del actual Irak, vinieron y reconocieron a Jesús como ¿quién? Como un rey. Mateo vuelve a decir que fue crucificado como rey de los judíos. Hasta los romanos, sin entender y burlándose, pusieron una cláusula allí arriba de la cruz que decía el rey de los judíos. Jesús es rey. Y Jesús es el cumplimiento de los pactos que Dios hizo con Abraham y con David cuando le prometió que traería un rey sobre esta tierra que perpetuaría el linaje de David.
Entonces, todo Mateo habla del rey, del reino. Y la esfera de la autoridad de Jesús lo abarca todo. Y aquí es donde quiero que todos aterricemos este concepto teológico. Él dice, toda autoridad se me ha dado ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Hombre, ¿qué significa eso? El cielo, lo que no percibimos con nuestros ojos físicos, lo que llamaríamos espiritual. O sea, Él es rey, tiene autoridad sobre todo lo que es espiritual y que tú y yo no podemos percibir. Pero también toda autoridad se le ha dado ¿sobre qué? Sobre la tierra. O sea, todo lo que tú y yo sí podemos percibir, todo le pertenece a Él. Él tiene la libertad, el derecho de ejercer su reinado en todo lo que existe en esta tierra. El tema es que la gente no reconoce eso. Él es rey y su reino se puede establecer. Así la gente no reconozca que Él es rey. Entonces la misión que Jesús encomendó a sus discípulos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Que predicaran. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Qué dice allá? Hacer discípulos. ¿Para qué? Yo quiero que te pongas a pensar en esto. Siempre se los voy a poner a pensar. La gente ha cerrado el tema de la predicación de Jesús a lo que se conoce como la salvación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace, no? La salvación del hombre. ¿Y qué es la salvación? A ver los teólogos aquí. Entonces nosotros resumimos la salvación como esto: estamos perdidos sin Dios. ¿Qué significa que estamos perdidos? Que todo hay que preguntar, porque a veces las personas tienen ciertas ideas. Que tú sin Dios estás perdido, significa que estás separado de Dios y que no hay forma de que te conectes con Dios por tus propios esfuerzos, no hay manera. Entonces necesitas a alguien que venga y te salve. Que te salve de tu perdición, que te salve de tu pecado, que te salve de estar separado de Dios, no solo en esta tierra, sino por la eternidad, para ser claro. Entonces Jesús viene y te salva. Entonces nosotros decimos esto: venimos y predicamos, porque eso es lo que entendemos como la comisión o la misión que Dios nos dio. Entonces vaya y sea intenso. Y vaya y sea intenso y enséñele y predíquele a todo el mundo. Predicar tiene que ver con la comisión, pero no es el todo de la comisión. No es el todo del mandamiento. Él está diciendo vayan y hagan discípulos, y eso es mucho más profundo, porque miren, yo vengo y conozco a Jesús. Honestamente yo me he cuestionado esto. Yo vengo y conozco a Jesús hace 30 años y mi vida estaba completamente mal. Era muy jovencito, pero estaba re mal. Entonces vengo y conozco a Jesús, me enamoro de Jesús, Jesús me salva, me acerca a Él, perdona mis pecados. ¿Por qué no me llevó de una vez a su presencia? ¿Por qué no me dijo simplemente, listo, ya, está bien, venga a ver si está salvo? Sí, está salvo, muérase, véngase conmigo. ¿Por qué te dejó acá? ¿Por qué me dejó acá? Entonces la gran comisión no es solo predicar, porque me dicen para cumplir la gran comisión. Entonces la gran comisión no es solo decirle a una persona, oiga, venga, arrepiéntase de sus pecados y venga para acá y ya tiene vida eterna, que es lo que también se los decía hace 8 días, nos han criticado todo el tiempo, hace 15 días, nos han criticado todo el tiempo a los cristianos, no sin razón, porque le dicen a la gente, ¿sabe qué? Venga Cristo, reciba a Jesús, sufra en esta vida y cuando se muera ya va a haber cosas mejores. ¿Sí o no? Pues no hay nada más equivocado que esa visión del cristianismo. Porque lo que nosotros vemos en todo el Evangelio es que Dios quiere establecer su reino en esta tierra a través de nosotros. Que Dios quiere que el reino se establezca y que hace discípulos, porque esos discípulos son los embajadores del reino en esta tierra. Entonces tu llamado y mi llamado no es solo a hablar, sino que nuestro llamado es a ser discípulos, y voy a orientarme más en eso adelante. No importa dónde estemos, Jesús tiene toda autoridad y Él quiere que nosotros extendamos su reino por esa autoridad. Él nos ordena que vayamos. Y como Él tiene toda autoridad, podemos obedecerlo sin ningún temor a establecer su reino, para entender ahora de qué se trata su reino. El cristianismo es una fe misionera, por eso somos intensos, porque nosotros creemos que hay que establecer el reino de Dios, que hay que traer más gente al corazón de Dios, que hay que acercar más personas al corazón de Dios y que hay que establecer el reino a través de esas personas. La naturaleza misma de Dios lo exige, porque Dios es amor.
Y Dios no está dispuesto a que ninguna persona perezca. O sea, Él no quiere que la gente siga en lo que está aquí, ni quiere que perezca eternamente. Eso lo dice 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Había gente allá en la iglesia que estaba medio desanimada porque decía: el Señor resucitó y dijo que volvía, pero no volvió. Y estaban desanimados. Y la gente decía: se demoró el Señor, se le hizo tarde al Señor. Y Pedro les dice: no, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Allá en el corazón de Dios Él nos conoce a todos los que vamos a estar en la historia vivos. Y Él quiere que la gente escuche su mensaje, que la gente sea rescatada, que la gente sea atraída a Él. Así que si somos hijos de Dios, entonces querremos contarle la vida de Cristo a otros y queremos que otros vivan esa vida de Cristo para que impacten a otros en esta tierra. Uno no puede ser, oiga, si a uno le gusta un restaurante y quiere que todo el mundo lo conozca, si uno realmente conoció al Salvador, ¿no tiene lógica que uno quiera compartirlo a todos? O sea, en realidad lo que para mí no tiene lógica es que tú te encuentres con Dios y no quieras compartir de Jesús. Eso es lo que para mí no tiene lógica. Para mí la lógica es: yo me enamoro de Jesús, yo cuento de Jesús. Pues es lo que me dice la vida, así es el ser humano. Cuando conociste a la que es tu esposa hoy, ¿no te la pasabas hablando de la que es tu esposa? Cuando conociste a tu esposo, ¿no te la pasabas pensando a toda hora en tu esposo? Entonces, ¿por qué te da miedo que te critiquen si estás enamorado de Jesús? Si Él es el Rey y Él quiere que nosotros establezcamos su reino. Lo segundo que encuentro allí en el texto de Mateo es que Él nos ordena es una actividad en particular. ¿Y cuál es esa actividad? Ir a las naciones. Ir. Pero en realidad el verbo griego que se traduce como vayan es un gerundio en el griego. ¿Sí entienden lo que es un gerundio? O sea, en realidad no es un verbo, sino que es más bien un adverbio. Ahí quedó más claro, ¿sí o no? Bueno, al final del día es un complemento de la frase, ¿listo? Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque lo que está diciendo no es vayan en el futuro, porque es que mucha gente dice: algún día yo iré. Lo que está diciendo es: mientras están yendo, todo el tiempo están yendo, eso es lo que quiere decir yendo. Gracias, profesora, por corregirme, yendo, ¿sí? Mientras están yendo, hagan discípulos. En realidad la orden es que todo el tiempo nosotros hacemos discípulos. No un momentico de la vida, no en un instante, no cuando a mí me parece, no es cuando a mí me conviene. Lo que está diciendo allí, por eso hablo del gerundio, porque es que eso impacta el mensaje original. Está diciendo: todo el tiempo, ustedes constantemente, en donde quiera que estén, ustedes hacen discípulos, en todo lugar. Esa es la actividad a la que Él nos está enviando. Hagan discípulos de todas las naciones, en un sentido más amplio. Discipulen a las naciones completas, que las naciones se rindan a mí. Eso es lo que Jesús dijo. Que las naciones se rindan. ¿Usted se imagina lo que sería Colombia rendida a Jesús? No un partido político que hable de Jesús, entiéndame. No confundamos eso. Rendida a Jesús. Imagínense políticos que entienden esta idea. Hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. ¿Cómo sería este país? Imagínense esta realidad. ¿Cómo sería una familia? ¿Y cómo serían las relaciones? Si viviéramos como Jesús dice, si como discípulos de Jesús, cuando escuchamos esto: ámense unos a otros y así el mundo conocerá que yo los he enviado. Perdónense unos a otros, tolérense unos a otros. ¿Cómo sería este mundo? Si todos saliéramos mañana en nuestro automóvil, en nuestro Transmilenio, en nuestra bicicleta, caminando, con esta consigna: voy a tratar a todos los demás como quiero que me traten a mí. Voy a amar a todos los demás como Jesús me ama a mí. ¿Usted sabe cómo sería este país? Nadie robaría. Nadie mataría. Pero es que hemos hecho mucha religión y pocos discípulos. Estamos llenos de religión, pero no discípulos de Jesús. ¿Cuántos matrimonios se evitarían un montón de dolores?
Mientras van, hagan discípulos. No importa dónde estés, debemos ser testigos de Jesucristo y tratar a la gente como Dios quiere que le trate, ganarle para Cristo. No es solo predicar. Miren, hace años, de verdad me acuerdo siempre de ese caso porque me ilustra lo que somos a veces como cristianos. Y yo entiendo la pasión que hay a veces de algunas personas que no han entendido el mensaje. Mire, yo me subo a un bus hace años. Voy para un lugar y se sube una señora y cuando pasa el registro o el pago del bus hace muchos años, ella dice, bueno, y ahora todos, ¿cómo están? Y vengo a predicarles de Jesús. Y empieza a predicar de Jesús en una forma, primero que casi no le entendí, pero después de que lo hizo, iba como a la mitad del mensaje, yo no sé para dónde iba, y de pronto se dio cuenta que se había pasado. Y entonces vio y dijo, ¿qué calle es esta? Imagínense, está predicando, está diciendo, y Jesús tal cosa, ¿qué calle es esta? No, la 50, ¡uy, me pasé! Y se bajó y dejó el mensaje incompleto. Eso no es eso no es lo que Jesús nos llamó a hacer, entiéndalo. Que no es que nos paremos allá a decirle a la gente cosas que ni siquiera entendemos. A las carreras. Se trata de hacer verdaderos discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Es alguien que se encuentra con su maestro, se apega a su maestro, se identifica con su maestro, aprende de su maestro, vive con su maestro. Eso es lo que es un discípulo. Entonces, si alguien, entiendan esto, las iglesias están llenas de gente que va los fines de semana, pero no de discípulos. Y perdón que sea tan claro. Pero si yo soy un discípulo de Jesús, yo vivo como Jesús quiere, yo conozco lo que Jesús conoce, yo amo lo que Jesús ama. Eso es ser un discípulo. No es otra cosa. Los discípulos aprenden no solo escuchando, aprenden haciendo. Los discípulos por eso caminaban con su maestro, porque así aprendían, haciendo. No podemos llamarnos discípulos seguidores de Jesús si nosotros no caminamos con Jesús todos los días de nuestra vida, las 24 horas. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Y los discípulos están para proclamar la verdad. Por eso dice, enséñeles a todos a obedecer lo que yo les mando. Si te das cuenta, lo que hacemos es muchas veces Dios nos dice 10 cosas y de las 10 tomamos las 3 que nos gustan. Las otras 7 no las tomamos. Eso no es ser discípulo. Si Dios te dice son 10, son 10. Si no, no somos discípulos. Miren, yo a mis hijos les digo una cosa. Les he enseñado esto. La obediencia es total, inmediata y alegre. Se lo repito. La obediencia es total, inmediata y alegre. Entonces, si yo a mis hijos les digo A, B y C y mis hijos hacen A, no es obediencia. Porque no hicieron ni B ni C. Si yo a mis hijos les digo que hagan A y no lo hacen cuando yo les pido, yo le digo, venga, por favor, mueva eso y no lo mueve, pues no me está obedeciendo. Yo lo hago cuando yo quiera. ¿Eso es obediencia? Y si yo lo hago y me dice, haga A y yo hago pues esa no es la obediencia que agrada a Dios. O sea, en realidad Dios no quiere que uno esté obedeciendo así, porque yo creo que uno de papá tampoco le gusta que un hijo esté obedeciendo así. ¿Saben? La marca de un discípulo es que obedece. Juan 8:31 lo dice. Prestémosle atención a las palabras de Jesús. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿qué serán? O sea, yo no me estoy inventando nada nuevo, ¿cierto? Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, ustedes serán verdaderamente, realmente mis discípulos. Este es el momento en el que yo debería preguntar quiénes son realmente discípulos de Jesús, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que hoy contestemos por contestar. ¿Somos verdaderamente discípulos de Jesús?
Un verdadero discípulo además es el que ha creído en Jesús y expresa su fe. ¿Y cómo expresa su fe? Y ahí lo dice, vayan a las naciones, hagan discípulos y ¿qué? Bautícelos. Vayan a las naciones, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué habla el bautismo? De propósito. Cuando yo me bautizo, entonces yo estoy tomando una decisión y es yo voy a vivir para Jesús. O sea, yo me estoy identificando como un discípulo de Jesús. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. La gente que iba al agua era gente que decía, yo me identifico como discípulo de Jesús. Era una marca, era un sello, no tenían pena, no tenían miedo, iban para las que fuera con Jesús. Y por otro lado estaban diciendo esto, yo me uno al grupo de creyentes que creen en Jesús, a los discípulos de Jesús. O sea que el bautizo es esencial en la vida de un discípulo, porque muestra en qué cree y a dónde apunta su vida. Eso es como el matrimonio. Ayer tuve la oportunidad de predicar en una congregación a un grupo de parejas y al final me hicieron preguntas. Estoy en la modalidad de preguntas y respuestas. Y resulta que en una de las preguntas, no sé quién sería, pero dice, ¿y cuál es la diferencia entre matrimonio y vivir en unión libre? Si al final nos queremos. Y claro, eso es muy cultural. Entonces yo le decía, mira, partamos de una base y es que nosotros no podemos definir cosas fuera de la Biblia. Si yo soy creyente, yo todo lo defino desde la Biblia. Entonces, para mí, la institución de la pareja, la unión de la pareja, ¿la hizo quién? Dios, no el ser humano. Y Dios ve el matrimonio como un pacto. ¿Y se acuerdan lo que les he enseñado? Que eso aquí ustedes ya son conocedores de todo eso. Un pacto es un acuerdo unilateral, incondicional, que incrementa mis responsabilidades y disminuye mis derechos. Es decir, es un acuerdo que es incondicional, en donde yo me comprometo para toda la vida. Entonces le dije ayer con todo respeto, porque no quiero generarle culpa ni vergüenza a nadie, quiero explicarle algo. Si usted vive con esa mujer y la ama tanto, ¿cuál es el miedo a comprometerse? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no simplemente se compromete hasta que la muerte lo separe y no está con esa puerta abierta diciendo, pues si no funciona, ¿sabe qué? Adiós. ¿Dónde está el compromiso? Pasa lo mismo con el bautizo. Usted se da cuenta, un montón de gente dice, no, es que yo no me bautizo todavía. ¿Por qué? Es que no estoy seguro. Bueno, está bien, es honesto, no estoy seguro. Pero seamos honestos. Es que yo no creo. Y como yo lo he dicho muchas veces, aquí en la congregación puede estar gente que no cree y que está explorando, y eso está bien. Pero no nos demos excusas que no son, porque nunca vamos a crecer. Es mejor decir, ¿sabe qué? Es que yo no creo, a decir es que yo sí soy creyente en Jesús. Y después cuando la vida no sale como queremos, le echamos la culpa a Dios. Y le decimos a Dios, es tu culpa, Jesús, yo que te busco tanto. ¿En serio? No, seamos honestos. Tú que a veces lo buscas. Tú que estás explorando. A ti que te gustan ciertas cosas de Jesús. Pero en realidad no es tu rey. Entonces no le exijas a tu rey cosas que tú no estás dispuesto a comprometerte a vivir. Está muy duro esto hoy, es que estoy aplanchando un poquito a las personas hoy. Dios mío, ayúdame. Bautizarme. Y no solo me bautizo, sino que ahora cuando me bautizo permanezco en la comunión con los creyentes. Este es otro asunto importante de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios, entonces cuando yo soy discípulo, yo me uno a otros discípulos y permanezco. No hay un discípulo fuera de la iglesia, escúchelo bien. No hay un discípulo fuera de las congregaciones, no existe. No según la Biblia. Permanece en comunión con los creyentes para que pueda enseñar las verdades de fe y aprender esas verdades. Este es el patrón que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento por todas partes. Se lo explico así. El patrón es este: ir, ganar, conectar, edificar y volver a enviar. Ese es el patrón. El patrón que uno encuentra aquí en Mateo es este. Mire, usted va a las naciones, hace discípulos, los conecta con la iglesia, los edifica en la iglesia. ¿Y qué hace? Los envía a que hagan más discípulos. Ese es todo el patrón y eso es lo que vamos a hablar todas estas semanas. Y nos vamos a equipar.
para hacerlo. Pero no es otra cosa, no es algo así como que lo que sucede en muchas congregaciones, y es el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que dar consejería, el pastor tiene que discipular, el pastor tiene que compartir, el pastor y unos líderes más, pero no todo el mundo. Te hago esta pregunta: ¿cuántos discípulos has ganado en el último año para Cristo? No me lo digas. Voy a ampliarla. ¿Cuántos discípulos has ganado para Cristo en los últimos 2 años? En los últimos 3. Lo pone a uno a pensar, eso es cierto. ¿Sabe? Uno puede hacer discípulos en muchos lugares. Las personas son ganadas, bautizadas, se les da la bienvenida a la comunión. Y es una tarea de todos nosotros. No hay tal cosa como que yo le comparto a alguien y lo traigo a la iglesia y le digo: pastor, hágale a ver. Tú estás llamado a hacer discípulos. Y si eres seguidor de Jesús, te lo tienes que tomar en serio. Porque eso es lo que la Biblia dice. Esto tiene una implicación en todas las áreas de la vida, que vamos a profundizar en las próximas semanas. ¿Cómo hacemos discípulos que toquen cada área de la sociedad? Que cambien las malas mañas de esta cultura. Mira, yo me pongo a pensar y digo, así sea un político cristiano que quiera meterse allá, va solo. ¿Usted sabe lo que hace? Nada. Pero ¿qué pasa si mañana hay 50 congresistas, discípulos de Jesús? ¿Cambian el Congreso? ¿Qué pasa si mañana los empresarios de este país son discípulos de Jesús y dejan de pagarle a todo el mundo sobornos? ¿Qué pasa si nuestras fuerzas de seguridad tienen verdaderos discípulos de Jesús y aprenden a no abusar de la autoridad? ¿Entiendes a dónde quiero ir estas semanas? Esto no es teoría y carreta, esto es realidad. Esto es dejar de jugar a ser la iglesia, a reunirnos cada domingo, a reírnos, a pasarla bueno, a adorar a Dios. Todo eso es sabroso y me encanta. Esto es ser la iglesia que Dios quiere en el mundo. ¿Qué tal que nuestros hijos crezcan como verdaderos discípulos de Cristo y cambien la historia de las familias de este país? ¿Qué tal que se acabe esa racha de hombres que tiran las familias a un lado, o de matrimonios que se divorcian, y se acabe el 50% de los divorcios de este país? ¿Qué tal si dejamos de ver abusos, violaciones de los niños, de las mujeres? ¿Qué tal que tuviéramos de verdad gente que ame? ¿Sabes? Todos esos a los que muchas veces criticamos y señalamos como malvados y malosos y que matan, pregúntate cómo fue su infancia. Porque no hubo alguien que les llevara el evangelio. Porque no hubo una iglesia que se parara e hiciera la diferencia. Porque hablamos demasiado, pero hacemos poquito. Y eso no es mi tarea, queridos, es tu tarea, es la tarea de todos los que estamos acá. Porque Él nos dio una habilidad y está allí en la Biblia. Jesús no solo está en medio de su pueblo cuando estamos aquí reunidos. Y la iglesia es importante, entiéndelo, porque acá es donde nos equipamos. Pero Jesús está allá cuando vayas a tu trabajo, a tu estudio también, porque Él dijo: y yo estaré con ustedes siempre. Siempre. Él estará contigo mañana cuando vayas a tu trabajo, cuando tengas que tomar decisiones, cuando tengas que ser discípulo de Jesús y no pagar un soborno. Y la gente es tan descarada. Un día veníamos allí por una vía y yo me acuerdo que se para, hay una línea que no se puede atravesar y estaba un carro mal parqueado y la gente empezó a dar la vuelta y a pasar porque no tenía que andar. Y entre ellas mi esposa lo hizo. Ella siempre es muy cuidadosa, pero es que tenía que moverse y vio que otros lo hicieron y lo hicieron. Lo hizo. Yo pasé después y cuando vi, un policía estaba escondido y la hizo parar. Entonces yo paré. Y esta persona, yo me acerqué y le dije: ¿qué pasó?
que ella hizo un cruce no debido. Le dije, pero es que usted vio que estaba un carro varado, tenían que salir de ahí, si no se tienen que quedar ahí, ¿qué hacen? No importa, pero lo hizo. Le dije, ok, está bien. Y los otros también, ok. Después yo tengo que hacer un parte. Y yo le dije, ok, hágalo. Y me dijo, yo se lo conozco. Y empezó a hablarme así, ¿no? Y yo le dije, ¿en serio? Yo no creo. Me dijo, sí, yo se lo conozco. Y le dije, pues yo no creo, a menos que usted vaya a mi iglesia. Entonces me miró, ¿cómo así? No, es que yo soy pastor de una iglesia. De una vez para que no me pidiera plata, yo le dije, yo soy pastor de una iglesia. Y el tipo me dice, bueno, pastor, pero podemos arreglar. Con oraciones, claro, sí. O sea, ¿te das cuenta lo radicalmente mal que estamos? Bueno, yo hasta ahora estamos desprestigiados, pero en realidad no sabe con quién está hablando, hola. Ellos somos unos ampones, pues, los pastores. Pero, ¿sabes? Nuestra sociedad está así. Y yo lo que quiero invitarte a lo largo de esta serie es a que entiendas que Jesús no hizo una promesa, yo estaré con ustedes, sino que es un hecho que Él está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, podemos cambiar a Colombia. Entiéndelo, si Él está con nosotros, podemos cambiar a Colombia, pero necesitamos creerlo. Necesitamos vivirlo. No te conformes más con una religión. No nos conformemos más con asistir cada domingo a una iglesia y que no pase nada en este mundo. No nos conformemos con ir cada domingo a una iglesia y que nuestras familias sigan iguales. Él dijo, yo estoy con ustedes, y me quema el corazón porque Él está con nosotros. Y si a Pablo y a Pedro eso los encendió, entonces que te encienda el encontrarte con Jesús. Y si no te has encontrado con Jesús, entonces arrepiéntete de tus pecados, busca a Jesús y recíbelo en tu corazón, y Él vendrá y sanará tu tierra, y sanará tu familia, y sanará tu vida. Y entonces veremos algo diferente hasta el fin de los tiempos. Somos intensos por una razón. Y con esto cierro allí en Lucas 19, 37 y 40. Por esto somos intensos, sí, somos intensos. Y quiero seguir siendo intenso. Pero ¿sabes por qué soy intenso? Por lo mismo que veo aquí en este pasaje al acercarse Jesús a la bajada del Monte de los Olivos. Todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. ¿Cómo puedes encontrarte con Jesús, ver sus milagros y no animarte, y no alabar, y no entusiasmarte? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces aparecieron los de siempre. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a esos tipos, qué intensos que son. Y Jesús respondió: les aseguro que si ellos se callan, las piedras hablarán. Queridos, mientras yo viva, por lo menos las piedras alrededor mío no van a hablar. Esa fue mi promesa a Jesús y se la reafirmo hoy. Mientras yo viva, las piedras no tendrán que hablar. Yo hablaré y seré intenso. Y esa es la causa de mi vida. Y solo espero que esta iglesia entienda el llamado que tiene, porque tenemos un llamado tremendo. Y lo que hoy Juli compartió acá en esta tarima, cuando compartió una palabra hoy sobre la presencia de Dios, yo le estaba pidiendo a Dios una palabra como esa y hoy me la dio. Y el Señor está aquí hoy en este lugar. Y yo le creo. Así que te invito a que pienses realmente en Él y a que tomemos la cena ahora juntos, pensando en lo que significa ser verdaderos discípulos. Jesús vino a esta tierra a conquistar nuestro corazón, porque es el primer lugar
en donde el reino se establece. Y a partir de ese reino en nuestro corazón, eso se extiende a otros corazones. Jesús es bueno y tiene lo mejor para todos. En un mundo que es caído, necesitamos llevar las buenas noticias del reino. Dejar los temores a un lado y ser valientes. Jesús, danos valor para compartir. Danos valor para hacer discípulos. No solo para hablar de una iglesia, no solo para contar lo que hicimos un fin de semana. Danos el valor para ser intensos. Para que podamos mostrar a otros que hay un reino que es real, el reino tuyo. Un reino que sacude desde la misma base de la vida de la gente. Un reino que trae verdadera paz. Una paz que ningún hombre puede dar, una paz que ningún sistema puede producir. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que tu reino trae a nuestras vidas. Señor, quita todo temor. Danos una visión poderosa de ti. Que a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, nuestros corazones se enciendan como los corazones de esos discípulos que fueron capaces de dar su vida por ti, que fueron capaces de ir a las naciones y hacer discípulos, que fueron a la India, que fueron a Europa, que fueron por todo el Oriente e hicieron discípulos. Y en el lapso de solo unos años, el mundo amaneció conociéndote a ti y siendo diferente. Danos el valor que tuvieron esos discípulos para acabar con las esclavitudes de este tiempo. Danos el valor que tuvieron aquellos discípulos para amar de una manera radical, como lo hicieron ellos. Danos el valor para levantarnos en contra de las injusticias. Danos el valor para mantenernos firmes cada día. Por eso hoy tomamos esta cena hoy, Jesús, recordando que tú fuiste el más valiente al pasar por esa cruz. En nosotros, en los que estamos aquí sentados, y entregar tu vida para que fuéramos sanados. Porque gracias a algunos valientes, muchos de los que estamos acá, fuimos restaurados, sanados, salvados, nuestras familias rescatadas. Porque hubo valientes que se atrevieron a extender tu reino a nuestra vida. Bendice este momento, Señor.